¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a proceder al nombramiento del socio de honor de nuestra asociación. Este año, pues la junta directiva hizo un sondeo entre toda la junta y hubo una gran unanimidad en decidir que Santiago Martín Bermúdez merecía este nombramiento. Santiago, desde los comienzos de la asociación, fue secretario general, mientras era presidente Jesús, y hizo un grandísimo trabajo en la asociación. Es un histórico, por tanto, de la asociación, aparte de un autor excelente, de todos conocido, y creo que era muy interesante que esta vez el nombramiento recaíra sobre alguien que desde dentro de la asociación había hecho mucho por ella, ¿no? Por sacarla adelante y por mediar en las instituciones y demás, ¿no? De manera que es para nosotros todo un orgullo tenerlo entre nosotros y no digo una deuda, porque estas cosas no son deudas, sino una satisfacción darle, en fin, nombrar el socio de honor. Pedro Villora va a ser el encargado de hablar de Santiago. Teníamos previsto un acto, como hemos hecho otros años, unos diálogos en escena sobre el nombrado socio de honor y un autor o autora que hablaba con él de su obra y demás, pero este año, bueno, pues por las circunstancias que estamos atravesando, hay una huelga y demás, pues el escenario lo tenemos clausurado y hemos adoptado este otro formato mucho más íntimo, mucho más personal y de otra manera. Así que Pedro va a hablarnos de Santiago y luego saldrá Santiago y le daremos este trofeo que año a año va cambiando, pues en fin, al hilo de los tiempos. Él se modera, sí, dice que te moderes. Hola, siento muchísimo que estemos aquí. La verdad es que cuando recibí la invitación de la Asociación de Autores para poder hablar en el día de hoy, la idea era que yo hablase muy poco, que en realidad lo que estaríamos es allí en el escenario don Santiago Martín Bermúdez y yo, y lo que me dedicaría sería sencillamente a hacerle preguntas, que es lo que hacemos los periodistas, y él, como buen famoso entrevistado y además como persona que es ducha en el arte de la palabra, estaría muchísimo tiempo hablando. Y así vosotros os llevaríais dos beneficios. Uno, el de escucharme poco, y dos, el de escuchar mucho a él. Aparte, otra de las cosas que habríamos hecho, gracias a los equipos técnicos de la Asociación de Autores, es que se habrían estado proyectando algunas imágenes, no solamente de Santiago, que es muy guapo y está bien que lo veamos en grande, sino también de sus libros. Es importante porque Santiago es un señor enormemente prolífico, pero es tan humilde, tan modesto, que habla muy poco, presume muy poco de su bibliografía, y entonces habría estado muy bien que hubieseis tenido la ocasión, no sé si de leerla, que es a lo que os invito, lógicamente, sino por lo menos de verla. Dado que no está ahí, he hecho un esfuerzo, no ha sido un esfuerzo muy grande porque vivo no relativamente cerca, de traerme yo los libros, y entonces, dado que no los vais a ver proyectados, los vais a ver pues in person, o por lo menos in biblio. Santiago Martín Bermúdez se dio a conocer como autor con este libro que tiene dos obras de teatro. Estas dos obras de teatro no son las primeras que él escribe. Él, como tanta gente de su generación, tiene un origen en el mundo del teatro, en ese momento llamado independiente, ahora a lo mejor se le llamaría teatro alternativo, pero en ese momento era independiente. Él fue uno de los miembros de Goliardos y allí, curiosamente, no era dramaturgo de Goliardos, sino que era actor, con lo cual también sigue la tónica de algunos otros miembros, de compañeros suyos de generación, de comenzar como actor para después pasar a la dramaturgia. El propio Ignacio del Moral, al que tengo aquí, también ha sido pregonero antes que fraile y por tanto ha conocido las galas del escenario. El caso es que esos pecadillos de juventud del veinteañero, pues lo dejaste de hacer enseguida, después se dedicó a la vida formal y por alguna cuestión extraña, cuando ya cumple 40 años, que es el momento de asentar la cabeza, él decide lanzarse al terreno de la dramaturgia. Yo creo que porque él tiene un problema de juventud, y es que él nació aquí. Nació en la calle del Tribulete, nació en este barrio que estaba en ese momento lleno de teatros, no solamente porque, bueno, aquí lo que teníamos era un cine, que era el Cine Olimpia, pero él nació muy cerca de donde estaba el Teatro Lavapiés.
Y también aquí cerquita teníamos el Teatro Variedades y un poquito más lejos el Teatro Novedades, aunque sé que eres muy mayor, pero el Novedades no llegaste a conocerlo. Pero digamos que, claro, imagínate, digamos que él tenía un entorno proclive al mundo teatral y tal vez por eso en su primera madurez se dedicó a escribir. Y escribió Carmencita. Yo, como no sé idiomas, no como él, que es súper políglota, de hecho él es básicamente afrancesado, pero aquí puso un título en inglés. Entonces, no sé cómo se pronuncia, nunca he sabido si es Carmencita Revisited o Revisited. Yo creo que es Revisited, porque tiene algo propiamente castizo. Aparte, que hace referencia a una taberna, bueno, una taberna, un restaurante al que ibais los pijos de tu generación, disculpa Santiago. Claro, porque en este restaurante, en Carmencita, que está en el barrio de Justicia, en el entorno muy cerca del Ministerio de Cultura, de Seinán, en el que has trabajado y al que debemos, entre otras cosas, que estemos aquí. Este era un restaurante en el que esa gente que nació más o menos cuando tú y que eran progres como tú, empezaron a alternar los unos con los otros, a hacerse favores mutuos, que dieron lugar a que todos ellos estuviesen instaladísimos a lo largo de los años 80 y 90 y básicamente hasta ahora mismo que se acaban de jubilar y han sido sustituidos por los que son más jóvenes que mi generación. Por tanto, la mía, desgraciadamente, se ha quedado como la peor parte de un bocadillo, lo que uno tira. Erais vosotros y ahora los chicos de 35-40. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que, esto lo digo porque esta obra es una obra propiamente generacional. Y es una obra en la que habla de lo maravillosos y terribles que erais. Y es una obra que tal vez por eso, en su momento, porque estabas hablando de la gente que te iba a leer, recibió un casi premio, fue accessit del premio Lope de Vega en uno de esos años en los que decidieron dejar el Lope de Vega desierto. Por tanto, estuviste casi a punto de debutar con el decano de nuestros premios y estuviste casi a punto de ser estrenado en un centro dramático nacional, cosa que, ahora que estamos en uno de ellos, sinceramente, no es que lo merezcas, es que lo exigimos. Me parece que es absolutamente necesario que alguien como tú, que comenzó tan bien y que ha mantenido una tónica tan espléndida desde entonces y que ha sido, no solamente después, sí, por fin, premio Lope de Vega y premio Enrique Llobet, que las voy a mostrar, que las tengo aquí, y además premio Nacional de Literatura, y ahora nada menos que socio de honor de la Asociación de Autores de Teatro, y estamos en una de las sedes del Centro Dramático Nacional y estamos en tu barrio, me encantaría ver una obra tuya aquí o en el María Guerrero. En fin, espero que alguien lo programe. Y si no, cuando las próximas generaciones ocupen este lugar, alguna te programará. Espero que antes de que te mueras. Ya, curiosamente, ya por lo que veo, no está de moda que se estrene a los muertos, ahora se estrena a los jóvenes. Tú eres joven en espíritu. Espero que tomen nota de eso. Muchas gracias. Y aquí además tienes otra obra que fue Nosotros, que nos quisimos tanto. Bueno, es una obra en la que empezamos a ver también tu gusto por el mundo de los artistas, el mundo de los jóvenes, y algo que está cercano a un melodrama operístico que vas a desarrollar de manera muchísimo más profusa en obras siguientes. Obras magníficas, que os recomiendo muy mucho, y que no son las únicas, porque ganó el premio Ciudad de Alcorcón, como yo. Mira, yo tengo el accessit del Lope de Vega y el Ciudad de Alcorcón, es en lo único en lo que nos parecemos. Pero bueno, algo es. Penas de amor prohibido es una obra curiosísima, entre otras cosas, porque siendo tú madrileño transcurre en Barcelona, y aunque sí se parece a algo a ti, y es que tú has nacido aquí en el mundo del lumpenproletariado, y efectivamente esta obra es el lumpenproletariado barcelonés. Una obra, pues una obra dura, una obra desagradable, una obra que posiblemente hoy llamaría muchísimo la atención porque estás hablando de todas estas cosas que el buenismo ha intentado ocultar, pero que ahí están. Entonces, es una de las razones por las que esta obra, que también, si no me equivoco, tiene versión operística, merecería también que la viésemos. Además, es uno de los títulos más hermosos del mundo, Penas de amor prohibido. Yo os la recomiendo también. Ahí la tenéis.
ya por fin gana el premio Lope de Vega, como tanta gente como Fernando Fernán Gómez, que también como tú fue primero Accessit y después premio Lope de Vega. Aquí tenemos algunos que han ganado el Lope de Vega pares. Pero bueno, tú por lo menos has tenido el Accessit y el ganador. No faltéis esta noche una de estas obras de mujeres. ¿Escribes tanto sobre las mujeres? Yo no sé si ahora está... A veces tenemos un problema. Los que escribimos sobre mujeres, de repente es como si solamente las mujeres tuviesen que escribir de mujeres. Y yo creo que no, que al revés. Todos debemos aspirar a escribir de todos y sobre todo escribir de aquello que no conocemos, de aquello que es distinto a nosotros, de ponernos en un lugar ajeno al nuestro, de intentar pensar como las personas que no somos. Y yo creo que esto lo hiciste en esta obra de manera maravillosa y por eso esta vez el jurado no podía no premiarte. Uno de los premios Lope de Vega más justos, los tuyos también, que podíamos encontrar. Obra tal vez de estreno difícil, de estreno que fue polémico, cosa que está muy bien, que seríamos sin las polémicas. Lo que pasa es que es una obra contemporánea, un poco como las anteriores tuyas, y lo cierto es que tú no eres solamente un autor que trabaje la contemporaneidad, tú eres además uno de los autores más cultos que tenemos y te has dedicado a hacer como mínimo, una trilogía sobre nuestros clásicos, aparte de lo que has hecho sobre el común de los clásicos. Y claro, esta obra, La más fingida ocasión y Quijotes encontrados, es una obra que está más allá de centenarios. Aquí lo que empiezas a hacer es un elogio de todo aquello que nos conforma. No es solamente que estés hablando del Quijote, no es solamente que estés hablando de Cervantes, no es solamente que estés hablando de los personajes que todos hemos leído, es que lo que has decidido es imbuirte en un mundo que es ajeno al nuestro, precisamente para que podamos ver el extraordinario parecido que tenemos a lo largo de los años, que en realidad nuestra sociedad no es tan distinta a aquella. No es tal vez la obra más picaresca que tienes, pero ya hay elementos que empiezan a mostrarnos que nosotros vivimos en un mundo con un pasado glorioso y una decadencia estrepitosa. Digo que con esto haces una trilogía, pero no solamente hablas de nuestros clásicos, porque Tiresias, aunque ciego, es también una de las obras que nos acerca, porque nos hemos, los dos, bueno, yo también he trabajado sobre el Quijote, ¿ves? Yo intento ser como Santiago Martín Bermúdez y no me sale. Y aquí he intentado también hacer clásicos grecolatinos, pero no me salen como a ti. He tenido la suerte, por lo menos, de que tú me prologases. Entonces, muchísimas gracias por prologar mi humilde clásico grecolatino, pero qué más quisiera yo que haber escrito Tiresias, aunque ciego, que además es uno de esos pocos personajes en el que coincide no solamente la capacidad de visualizar el futuro, no solamente la capacidad de hacer entender a los demás el pasado, sino además la capacidad de serlo todo, de ser hombre, de ser mujer, de ser joven, de ser viejo, en su absoluta completitud. Es alguien en quien fácilmente podemos reconocernos y donde vuelves a hacer gala además de un magisterio a la hora de trabajar el lenguaje, a la hora de trabajar los conceptos y a la hora de acercarnos el pasado, no modernizándolo, sino haciéndonos ver que nosotros no seríamos nada sin el pasado, que realmente es una de las obras que demuestran tu magisterio, demuestra que eres uno de los grandes autores que tenemos. No significa que abandonases la contemporaneidad, lógicamente, y no significa que abandonases las mujeres. Lo que pasa es que aprovechaste para coger los mitos y recrear mujeres actuales que tuviesen la capacidad de vincularse con el mundo de los mitos, y así es como tenemos estas dos historias femeninas. Lunas, que la habías estrenado con otro título que no lo recuerdo ahora mismo. ¿Cómo se titulaba? Mujeres enojadas con la luna. Mujeres enojadas con la luna. ¿Por qué titulas tan bien? Me tienes que enseñar. Y Dalila y los virtuosos no es peor título. Entonces, el hecho de que aquí estés hablando, en realidad en la primera estás hablando de Dafne, en la segunda estás hablando efectivamente de Dalila y los virtuosos, que ya sabemos que virtuosos exactamente no son. Entonces, esa capacidad para mostrarnos nuestros errores
y nuestros deseos insatisfechos y la incapacidad que tienen las generaciones y las familias y las parejas para entenderse, aunque haya una extrema afinidad entre ellos, es algo que hace que estas dos obras contemporáneas tuyas tengan la misma capacidad de magisterio que las obras en las que estás hablando sobre el pasado. Pero vámonos al pasado. Vámonos al padre del Renacimiento, al padre de nuestra literatura. Vámonos a Garcilaso, Coloquios y Silencio, que fue, si no me equivoco además, la primera vez que estuviste a punto de ganar el Premio Nacional de Literatura Dramática. O sea que te pasó lo mismo que con el Lope de Vega. Primero estuviste a punto, amagaste y no llegaste, pero al final lo hiciste el pleno. Y a mí no me extraña que tu prologuista esté tan absolutamente enamorado de tu texto. ¿Por qué? Porque aquí, como no tienes esa necesidad de ser pícaro, te permite ser sencillamente culto. Y es tan agradable poder meterse en obras en las que uno reconoce un magisterio cultural sin necesidad de que encontremos referentes inmediatos. Yo sé que aquí también podemos encontrar algo de la contemporaneidad, pero sobre todo lo que me interesa de esta obra es que estoy en el mundo de Garcilaso, es que estoy entendiendo el Renacimiento y sobre todo que estoy viendo cómo Italia penetra también en España, algo que además es básico para entenderte, porque tú que eres un operero, aunque seas un operero fuertemente afrancesado, evidentemente eres alguien con una fuerte vocación latina e italianizante. Y esto lo tenemos también en tu Garcilaso. Y como decía, es una trilogía. Y por fin, un par de años después, ganaste el Premio Nacional de Literatura Dramática con Las Gradas de San Felipe. Y esto sí que es la picardía. Más una obra que, bueno, nosotros aquí somos gente de teatro, somos gente de mentidero. Recordemos que los mentideros en el Madrid clásico no solamente teníamos el famoso en la calle de León, que tiene su plaquita, sino que aquí estuvo ese gran mentidero. Entonces, tú lo que haces en Las Gradas de San Felipe, que es una obra que me enorgullecí de formar parte del jurado que la premió, y fue disputadísimo pero clarísimo, siempre estuvo en el pelotón de cabeza, siempre. Todos reconocimos tu magisterio lingüístico, tu capacidad para trabajar escenas con 18.000 personajes, configurarlos a todos, hacer que cada uno de ellos tuviese una historia y que los conflictos tuviesen una resolución a pesar de lo extremadamente intrincado y divertido y picaresco de tu trama. Es un orgullo para mí formar una pequeñísima parte de la historia de esta obra gracias a haber formado parte de ese premio. Uno se enorgullece de las obras que ha premiado y yo creo que esto es una obra magistral, que además he visto que aquí hay ejemplares, entonces si alguno de vosotros no la tiene, ir corriendo a ese stand de la Asociación de Autores y cogedla, porque merece muchísimo la pena. Y yo creo que te cansaste, o no sé qué pasó, de estar un poquito con esos pasados y de repente nos aparecen otras obras tuyas en las que decides, pues mira, voy a hacer otra trilogía, pero una trilogía que sea claramente musical, que sea también histórica, pero que no sea del pasado español. Vamos a hablar del pasado de Europa, que es como decir el pasado del mundo, como decía Stendhal. Bien, no sé por cuál empezar, porque son fantásticas y aunque se publicasen una tras otra, yo estoy convencido de que tú tenías el proyecto en la cabeza, porque están tan fuertemente unidas las unas a las otras. El Vals de los Condenados, con la que ganaste el premio Enrique Llobet. Bueno, para todos los que amamos Francia, los que amamos París, Julio Escalada es súper afrancesado, así que esta se la voy a recomendar muchísimo a él. Yo sé que te han dicho tantas veces, pero ¿por qué haces una obra sobre Malraux, sobre Drieux-La Rochelle? Bueno, yo ya sé que te tocó traducir un libro sobre Drieux-La Rochelle, pero ¿qué más da? Es que nosotros necesitamos que alguien nos hable del inicio y asentamiento de los fascismos, no solamente en España, que esto ya lo sabemos, sino del pensamiento fascista en Europa a través de Francia.
de cómo en Francia empieza a articularse esa suerte de grandeza heredera del mundo del 18 y cómo eso se pervierte, y que tú tengas aquí a estos personajes tan absolutamente cargados de historia, de política, de literatura y de compromiso social desde aspectos completamente distintos, hace que esta sea una obra esencial para que nosotros podamos entender cómo fue ese mundo abocado a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que a ti la Segunda Guerra Mundial se te quedaba pequeña y necesitabas también la primera. Claro, cuando nosotros cogemos el Tango del Emperador, nos encontramos con que los personajes son el emperador Francisco José, Joseph Roth y Soma Morgenstern. Y luego ellos van a dar vida a muchos otros personajes. Aquí, si estábamos hablando del mundo francés, aquí de repente lo que tenemos es el mundo germánico. Y lo que tenemos es cómo la Belle Époque desaparece, cómo el mundo del imperio burgués del siglo XIX entra en crisis. Es decir, aquí lo que estamos hablando es cómo el mundo que estaba fuertemente estratificado, consolidado, donde cada uno conocía su lugar y donde las fuerzas tanto de violencia como de victimización estaban absolutamente claras, todo eso se corrompe. Es decir, aquí tenemos la obra para que nosotros podamos entender el principio del siglo XX, el final del XIX, el final de un mundo y el principio de nuestra contemporaneidad. Por tanto, tenemos la parte media del siglo XX, la parte inicial del siglo XX y la parte final del siglo XX. Y si teníamos Francia y teníamos Austria, Alemania, Prusia, aquí tenemos Italia. Y aquí lo que tenemos es, en la tarantela del adiós, la disputa entre el Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana. Aquí es una obra en la que si estaba desapareciendo un mundo del XIX en el Tango del Emperador, aquí está desapareciendo el mundo de los totalitarismos. Es el mundo que está llegando a la caída del muro. No lo estamos viendo desde Alemania, lo estamos viendo desde Italia, pero de eso es de lo que estamos hablando. Y claro, obras como estas son las que explican algo que tú ya lo decías, por ejemplo, en el epílogo de El Vals de los Condenados. Hay un momento en el que dices, yo quisiera ser, te hablan de, no se ha puesto demasiado de moda las obras en las que salen personajes famosos o históricos o una mezcla de personajes del imaginario pop y la política o la historia, y tú respondes, sí, soy consciente de que a menudo los autores buscan con ellos una fácil coartada cultural. Yo quisiera ser oportuno, no oportunista. Quisiera situarme en la actitud ética de esos autores, Weiss, Freim, Kipphart y Álamo. No se trata de estéticas, de gramáticas, sino de éticas. Y por eso no me extraña nada que el amigo Carlos Gil, en la entrevista que acaba de sacar contigo, haya hecho referencia a un artículo que has publicado en Las Puertas del Drama, en la que te vinculas con Tom Stoppard y con su manera de entender el teatro épico, la ética del teatro épico, porque efectivamente lo que tú estás haciendo con estas obras es lo mismo que ha podido hacer Freim, que ha podido hacer nuestro amigo Antonio Álamo, que indudablemente hace Tom Stoppard y que haces tú. Y naturalmente que estas obras son obras que no parecen españolas. ¿Por qué? Porque no son costumbristas, porque son europeas, porque son cultas, porque son políticas, porque son éticas, porque son obras por las cuales hay que darte las gracias. Pero no es lo único que haces. En la entrevista que le habría hecho, habríamos hablado de estas obras y habríamos hablado también de su vertiente musical. Habríamos hablado no solamente de su condición de libretista, de ópera, sino especialmente de estudioso de la música, de fundador de la revista Scherzo, de fascinante crítico musical. Tú eres ya uno de los críticos musicales de toda la vida. Y además habríamos hablado de tus libros propiamente sobre música, tu Stravinsky, sin ir más lejos. Pero habíamos hablado también del resto de tu literatura. ¿Por qué? Voy a pedir un poquito de silencio porque me estoy dejando la voz. Muchas gracias. Entonces, habríamos hablado de que tú eres narrador y que en realidad tú empezaste como narrador, porque tú has dicho que algunas de tus primeras obras comenzaron siendo narraciones.
Y habríamos hablado, por ejemplo, de tus 2 primeros libros de cuentos, que en realidad Aquellas noches perdidas yo creo que es un libro de novelas cortas, y El destino es un viajero esquivo sí que es propiamente un libro de cuentos. Y así como Aquellas noches perdidas es un libro de novelas sobre artistas y sobre el arte, tal vez El destino es un viajero esquivo no lo sea tanto, pero hay al menos una que es claramente un cuento sobre la comparación entre el teatro en Madrid y el teatro en Barcelona, pero sobre todo entre lo que significa costumbrismo y no costumbrismo, y ese rechazo absoluto que tú tienes hacia el costumbrismo. Esto es algo que nosotros entendemos desde este cuento y que nos permite, desde tu prosa, entender mejor tus capacidades dramáticas. Pero, además, tienes novelas. Aparte de las que dices que has reconvertido en teatro, tienes Canciones del teatro oscuro, que ya en el propio título tienes lo musical y lo teatral, y además es una obra en la que una novela en la que te identificamos siempre con la música clásica, aunque sea con la música clásica de la primera mitad del siglo XX. Aquí en realidad es una novela, primero, que en buena medida transcurre en este barrio. En realidad transcurre en Madrid, pero vienes a este barrio, describes este barrio, vas calle por calle. Yo no sé cómo nos sale la Olimpia, porque desde luego Lavapiés sale muchísimo. Es sobre todo un libro sobre la música popular, sobre el jazz, sobre el pop, sobre la canción, sobre la copla. Entonces es un libro en el que tú demuestras que no solamente eres culto en el culto sentido de la palabra culto, sino absolutamente culto en el amplio sentido de la cultura, tanto la popular como la elevada, la tradicional como la innovadora. Una novela que es además, como te digo, una suerte de itinerario, una obra llena de amor por tu ciudad. Y la última que yo conozco, seguramente tienes más, pero discúlpame, mi biblioteca no da para más, que es Eurídice y la sombra, que a mí esta me fascina, porque yo en el fondo soy un antiguo, yo soy un decimonónico, a mí yo lo que me gusta es el romanticismo, y entonces, claro, encontrarme una novela con el eco de las Bronte, con el eco de Poe, con el eco de la novela gótica, con el eco de Byron, con el eco de todos los grandes y con un poquito de Gran Guiñol, aparte de que tengamos también, evidentemente, esta idea musical a través de Eurídice y también mítica y evidentemente culta, pues es algo que tus lectores, tus admiradores, evidentemente te agradecemos. Entonces, yo no tengo más libros tuyos, es una pena, si tienes alguno aceptaré que me lo regales, debo decir, o sea, yo lo acepto, en fin, pero aún así sí que tengo más cosas tuyas, porque tengo, aparte de que tengo un prólogo tuyo, tengo cartas tuyas, tengo una carta en la que hablas de mi primer libro de cuentos, vamos, mejor que ningún crítico que haya publicado jamás, de hecho, ojalá hubieses publicado esa carta como crítica, te lo habría agradecido mucho, pero tengo también algunas obras que has publicado aquí y allá en revistas, alguna también sobre el Siglo de Oro, y sobre todo tengo la suerte de haber compartido contigo varios años en la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Teatro, donde tú eras el secretario general, aquí con el maestro presidiendo, y yo un humilde, en ese momento, jovenzuelo, veinteañero, imberbe y un poco insoportable. Entonces, os agradezco muchísimo que me invitaseis a estar allí, pero sobre todo os agradezco que me invitaseis a formar parte de los orígenes de este salón y haber visto, ahora tengo que incluir también a Jesús, haber visto vuestra enorme capacidad de trabajo, lo muchísimo que habéis hecho, no por vosotros, no por vuestra generación, sino absolutamente por todos, como si podemos hablar de cierta presencia de la autoría teatral española es indudablemente porque desde la Asociación de Autores de Teatro, Jesús y en este momento concretamente tú, Santiago, habéis hecho un esfuerzo absolutamente denodado y quiero creer que fructífero. Así que, queridísimo Santiago, muchísimas gracias y aquí lo que yo tenía que hacer era no hablar de ti, sino sencillamente presentarte. Entonces, como eso es lo que me han pedido que haga, señores,
Santiago Martín Bermúdez, aquí unos amigos. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Estoy abrumado por lo que ha dicho Pedro, pero lo que más me sorprende es que en el fondo tiene razón y no me lo toméis esto como digo, a inmodestia. Es tal vez más quimera que inmodestia, como digo en otra entrevista, la que me hizo Carlos Gil hace poco. Bien, seguiré por un tópico, perdonadme. Tenemos que caer en un tópico, que es el tópico del agradecimiento. Agradecer esto a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos. Me decía mi madre, el que no es agradecido no es bien nacido. Es una cosa muy de nuestra tierra, ¿verdad, Jesús? Y bueno, yo soy de Lavapiés, pero mi madre era andaluza. Y entonces tengo que agradecer esto que francamente no lo esperaba. Fui 16 años secretario general de lo que entonces se llamaba Asociación de Autores de Teatro, ahora Autores y Autores de Teatro, y fue porque sentí la obligación por amistad hacia Jesús Campos. Yo le animaba, le decía, sí, preséntate a las elecciones. Yo me presento, pero si tú eres viejo amigo de secretario general, ¿qué les vas a decir que no? Y así que pasaron 16 años, ¿no? En efecto, cuando se fundó la Asociación de Autores del Teatro, en el 90 yo todavía no era autor, lo fui poquito después, pero la asociación surgió contra esa especie de voz mezquina que había en parte de la profesión, sobre todo, que Dios me perdone lo que voy a decir, sobre todo entre los directores de escena que tenían poder en algún teatro público o semipúblico, que era, no hay autores. Entonces surgió la AT, precisamente, con hombres como Jesús Campos, como Alberto Miralles, para tratar de demostrar que sí, que había autores. Creo que a estas alturas ya no se dice eso. Ha pasado demasiado tiempo desde 1990. Y para mí, bueno, pues es un orgullo, aunque fuera una molestia, porque trabajar cansa, como se llamaba aquel poemario de Cesare Pavese. Laborar estanca, es verdad, trabajar cansa. Y trabajar para una cosa así que no es que no te la agradezcan, porque si haces las cosas para que te la agradezcan, mejor no hagas nada, sino que, bueno, que no sabes muy bien si va a llevar a algún puerto, pues aquello te cansa. Pero fueron 16 años y la verdad es que estoy contento de haber estado allí aquellos 16 años. No diré lo de estar orgulloso. Muy a menudo oigo aquello de soy madrileño, estoy orgulloso, soy catalán, estoy orgulloso, soy español, yo no estoy orgulloso de ser español, estoy contento de ser español, que es distinto, porque sé la cantidad de países en los que podría haber nacido, que sería mucho peor, que mejor me callo. Entonces, estoy contento de haber estado 16 años en la Asociación de Autores de Teatro, Autoras y Autores de Teatro. Y además, como he dicho en la entrevista con Carlos Gil, en compañía de Jesús Campos. No voy a hacer ahora yo el panegírico sobre Jesús que ha hecho Pedro sobre mí. Solamente tengo que decir que trabajar con una persona que, aparte de ser un artista, de ser un maestro en su arte, es una persona honesta, a pesar de dedicarse al teatro, es algo, quiero decir, a pesar de dedicarse a alguna actividad artística, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia
muy importante, muy interesante, para saber que no todo el mundo es malo, ¿no? Sino que hay gente como tú. Así que después de esta especie de asociación de bombos mutuos, creo que lo mejor que puedo hacer es volver a agradecer y callarme, porque podía haber hablado sobre estas obras, pero resulta que se las había leído. Sí, hay gente que ha leído alguno de mis libros, cosa que, bueno, me sorprende agradablemente cada vez que veo a alguien que me demuestra algo así. Entonces, ahora creo que lo mejor que puedo hacer es despedirme y agradecer que además sea esto aquí. Hace unos años recibimos un premio que se publicó en las ediciones Irreverentes de este amigo Golfo que tenemos por aquí, y la entrega fue aquí, ¿te acuerdas, no? En 2009 fue, tal vez. Y entonces dije algo así como, bueno, estoy contento porque es como si fuera profeta en mi barrio. Bien, en efecto, esto de nuevo vuelve a afirmarme en que soy profeta en mi barrio, más que mi barrio, a unos pasos de donde nací, en Tribulete, número 13. Tal vez el 13 matiza las cosas hasta el punto de que, bueno, aunque he tenido suerte en la vida, me niega algo tal vez importante. Y eso, algo importante, si llega, me haría pensar, ahora sí que soy profeta en mi barrio. Pero no quiero decir lo que es, porque todo el mundo lo sabe y se lo imagina. Muchas gracias, compañeros, amigos. Gracias. Os puedo recomendar un libro que no es teatral. Es un libro breve. Lo menciono en la entrevista con Carlos Gil. Se llama, creo que está traducido, El sentimiento de impostura, de Belinda Cannone. Y es ese sentimiento que uno siente cuando le alaban demasiado o cuando está ocupando un cargo que no debe porque no sabe. Y me invade un poco eso, el sentimiento de impostura. ¿Será verdad? Si quiero una parte de lo que ha dicho y que yo he aceptado que está bien, me entra la duda. Pero